¿verdad? Para hacerlos tropezar, para hacerlos caer. Pero ellos saben de qué se trata esto. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo no pierde tiempo en darle el primer lugar a Dios. Él reconoce que el Hijo de Dios, que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, es el enviado, es el Cristo. Y eso lo vamos a ver ahora cuando comencemos a trotar en esta carrera. ¿Okay? Porque estamos caminando en este momento, vamos a trotar y vamos a terminar corriendo para llegar a la meta. Él habla de Cristo Jesús y también menciona Jesucristo. Eso lo vamos a ver, ¿verdad? De qué se trata y por qué lo dice de las dos formas, porque lo dice de las dos maneras. Entonces, Pablo, en ese tercer viaje misionero, vemos que esta situación lo incomoda y desata un debate que es el que ustedes conocen y todos nosotros conocemos, que hace historia y es un elemento muy importante, porque Pablo, cuando va al concilio de Jerusalén para exponer la situación que se está presentando, él va por fe, él va por medio de un llamado, de un mensaje que ha recibido. Ese mensaje lo recibió del Espíritu Santo. Y Pablo se presenta delante de no todos, sino de algunos, de los más prominentes, según lo que él señala, y eso también lo vamos a ver. Ahora mismo lo que estoy es haciendo un briefing de todo para llegar y ver lo que dice la palabra y demostrar que lo que él está hablando aquí es lo que sucedió, incluso lo que refiere el libro de los Hechos. Porque allí también estaban judíos no cristianos, ¿verdad?, que estaban observando lo que Pablo estaba haciendo. Y Pablo no cedió ante esa situación. Incluso uno de sus acompañantes, uno de los discípulos de Cristo que colaboraban con Pablo, no fue circuncidado, a pesar de que no era, a pesar de que era gentil. Es decir, Pablo se plantó firme en que no era correcto lo que ellos querían hacer. Pero hoy en día también vemos que este tipo de movimientos está surgiendo y vemos como muchas iglesias incluso copian lo que estos personajes quieren introducir, ¿verdad?, tratando de presentarnos una situación frente al evangelio que es incorrecta, lo cual no es así. ¿Por qué? Porque quieren introducir esos mismos hábitos, esas mismas normas, todo lo que la ley establecía. Y la ley fue abrogada. ¿Ah? Guardan el día de reposo, comer los alimentos que ellos determinan, kosher, circuncidarse, en fin, tratar de introducir nuevamente la ley para justificarse, y la ley no justifica. La justificación es por medio del Señor Jesucristo. Entonces, esa es la lucha que Pablo tuvo al inicio, porque es el que llevaba junto con Pedro, junto con Jacobo, Juan, los apóstoles, Felipe,
la vanguardia del Evangelio, que señala que es por medio de la sangre del Señor Jesucristo. El Cristo Jesús, es decir, el enviado, porque el Cristo es el Mesías, el esperado por ellos. Aun cuando no lo reconocieron, pero entonces Cristo, entonces ahí está haciendo ver, bueno, es el enviado, o sea, es Dios. Y Jesús es el verbo encarnado, es decir, es Dios hecho hombre, por eso dice Cristo Jesús. Y luego dice Jesucristo, porque sin que eso sea algo, un juego de palabras, ni que sea una situación que pueda ser abordada para confundir, porque es el verbo, el Hijo de Dios, ¿verdad? El hombre, Jesús el hombre, ¿verdad? Pero sin dejar de ser Dios, Jesucristo. Porque 100% hombre y 100% Dios es el Señor Jesucristo. No dejó de ser Dios, pero no se valió de su poder sino que cumplió, fue el único que cumplió, por cierto, la ley. Entonces, porque él dice en su palabra, no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. Entonces, ahí vemos cómo el Señor se manifiesta en la persona de Pablo. Entonces, no es un enfoque sobre un solo grupo étnico, sino es todas las familias de la tierra, porque en la simiente no dice las simientes, sino dice la simiente de Abraham, que es el Señor Jesucristo, serán benditas todas las naciones. Y es por eso que está entonces incluido en ese pacto el resto, toda la humanidad. Y es el motivo de que Pablo utiliza para poder explicarles de qué se trata. Y entonces en ese concilio, a quien Pablo se dirige y les presenta, ellos le dan la mano como señal de aprobación. Es decir, estuvieron de acuerdo con la presentación, porque Pablo le dice, pero es que no es necesario que los gentiles, para poder ser salvos, tengan que no solamente recibir al Señor Jesucristo, porque si no, entonces, ¿de qué sirve que el Señor Jesucristo haya dado su sangre y su cuerpo para el perdón de nuestros pecados? O sea, ¿de qué sirve la entrega del Señor Jesucristo? Entonces sería en vano. Porque entonces habría, además de cumplir con una serie de requisitos, lo cual dice Pablo, esos requerimientos no son viables para nadie que venga al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesús es suficiente. Entonces, continúa precisamente en relación a eso y dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Todo esto lo vemos en las distintas ciudades, en las distintas iglesias que Pablo, por la gracia de Dios, por la bendición del Padre, pudo fundar en toda la región de Macedonia, todo lo que es hoy en día Europa, Asia Menor, el área de Siria, Roma. Todo esto Pablo lo
lo contempló cuando creó las iglesias, cuando personalmente llevó a los pies del Señor Jesucristo a multitudes, pero también a algunos elementos, algunos, diríamos en el ajedrez, algunos alfiles, ¿verdad? Y levantó torres, ¿verdad? Y que pudieron llevar ese evangelio, defenderlo y llevarlo a muchos lugares. Y por esa razón es que lo tenemos nosotros hoy día. Entonces, no que haya otro evangelio, dice, hay un solo evangelio, le está diciendo. No hay un evangelio. El que esté diciendo algo distinto está inventando, está torciendo la palabra de Dios. Pablo lo dice de esta manera: mas si aún nosotros, es decir, él se pone como ejemplo, si nosotros que le estamos predicando, o algún ángel, o sea, del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, se ha hecho maldición, ¿verdad? Y caiga bajo maldición. Exactamente. ¿Por qué? Porque no hay otro evangelio. Y aquel que le agregue o que le quite a la palabra de Dios, ¿verdad?, una tilde, una letra, ¿verdad?, tendrá una consecuencia grave en su vida. Y eso es lo que él está diciendo. Aquí él está hablando es de el contenido del texto. Pero luego también dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aquí está hablando de la persona. Y anteriormente estaba hablando del contenido, es decir, si hay algún evangelio distinto al que nos dejó el Señor Jesucristo, no lo tomen. Y el que lo tome, bueno, correrá con la consecuencia de que sobre su vida caerá maldición. Pues, dice Pablo, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo está claro. Pablo dice, bueno, o sea, no puedo servir a Dios y al mundo, ¿verdad? No puedo servir a Dios y al hombre, porque el que hace eso o ama a uno y desecha al otro, o desecha a uno y ama al otro. Entonces, no puede ninguno que se diga cristiano, seguidor de Cristo, puede estar en una posición como tal. Y eso es un llamado también a nosotros en el día de hoy, porque cuántas cosas el mundo atrae, el mundo te llama, a gritos te llama. El Señor está allí, está presente. Pero el mundo nos quiere arrastrar hacia el mundo. Y nuestra alianza con el mundo es enemistad contra Dios. Entonces, esa es la reflexión también. O sea, ahí hay un elemento de exégesis que nosotros tenemos que aplicar. ¿Por qué? Porque vemos cómo el mundo, por medio del internet, por medio de las distintas plataformas, te abraza y te va haciendo que te alejes del Señor. Y no nos damos cuenta porque abandonamos la palabra. Y si abandonamos la palabra, entonces nos estamos alejando del Señor, porque es la lámpara a nuestros pies, es la lumbrera a nuestro camino, la palabra de Dios. No es nada que el mundo nos ofrezca. Y el mundo tiene un príncipe, que es Satanás. Y el Señor Jesucristo vino a destruir
las obras de Satanás. Y se va a cumplir su palabra. Entonces, esto es un mensaje de reflexión que hace poco tiempo, dentro de poco se van a cumplir 2000 años que Pablo deja esta palabra por medio del Espíritu Santo de Dios, pero sigue vigente. Pero el día a día nos lleva y no nos damos cuenta. Pero aquí está. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Entonces aquí lo ratifica y dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo no tiene ningún tipo de sentimiento, no digamos que sea en su tiempo un desvergonzado, porque dijo lo que es que Pablo está hablando lo que él vivió, él está declarando lo que él hizo. Él está con esta declaración, él está diciendo, yo soy culpable, yo soy. Gracias, José, ¿cómo estás? Entonces él está confirmando, yo soy un pecador, que es lo mismo que ha pasado en la vida de cada uno de nosotros. No es por vergüenza, no es por desvergüenza que nosotros diríamos, yo hice esto, aquello, lo otro, ¿no? Yo estuve en el licor me llevó a esto, aquello, a lo otro, pero tengo un Salvador. Cristo Jesús me trajo a sus pies, porque no fui yo el que lo encontró a él, ya él me había encontrado a mí. Muchos otros, por la gracia de Dios, no habrán vivido esas situaciones, pero los que lo hemos vivido, por la gracia de Dios también, hemos adquirido perdón. Y al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces, esto es lo que Pablo está diciendo. Yo era un perseguidor de la iglesia y él creía, él pensaba en su conocimiento, porque era solamente el conocimiento de él, que lo que él estaba aplicando era correcto, que él estaba sirviendo a Dios de una manera correcta. Pero en aquel encuentro en vía a Damasco, cuando el Señor se le presenta y en esa luz refulgente que lo deja sin vista y caído del caballo, de la mula donde estaba, el Señor se le presenta y le dice, Pablo, él le dice, Señor, ¿quién eres? Jesús, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Por qué? Porque está persiguiendo a la iglesia y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Hay unas estadísticas que dicen, ¿qué pasa cuando nosotros leemos una vez a la semana la palabra de Dios? También dice, ¿qué pasa cuando la leemos 2 veces? ¿Qué pasa cuando la leemos 3 veces? Mientras menos la leemos, menos pasan cosas. Pero mientras más leemos la palabra de Dios, más cosas van desapareciendo de nosotros que pertenecían al mundo y van saliendo a un destructor de papel. Como un destructor de papel, así pasa, ¿verdad? Nos va limpiando, nos va purificando, nos va trayendo. Y la palabra de Dios, el único que la enseña es el Señor Jesucristo por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo. Pero hay un paso que tenemos que dar, que es convencernos, leerlo. Los apóstoles, el Señor va a Getsemaní y Él va a orar, y cuando Él va a estar orando, Él les dice a ellos, quédense acá y oren. Y Él se aparta,
para orar. Luego regresa y cuando regresa los encuentra dormidos. Eso es lo que nos pasa a nosotros también. Entonces, tenemos que luchar contra esto, contra la carne. Porque la carne va a desaparecer. Pero es que cuando tenemos vida, pensamos que no vamos a desaparecer de este mundo. Y tenemos que aprovechar eso y venir delante del Señor, que es bueno, que es grande en misericordia y que sabe lo que siente cada uno en su corazón. ¿Para qué? Para entregarnos a Él, para humillarnos a Él, para compartir su palabra, y esa palabra nos va a llenar. Nos va a llenar y nos va a conducir. No sabemos cómo lo hace, pero sabemos que lo hace por medio de su Espíritu Santo, porque lo sentimos, porque vemos cambios en nuestra vida, porque vemos cambios en nuestros hijos, en nuestro matrimonio. Ya hay cosas que nosotros no hacemos. ¿Y por qué no las hacemos? Si estamos todavía, pisamos la tierra todavía hablamos, miramos, oímos, escuchamos, comemos, pero no queremos. Entonces, eso significa que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Y hay un trabajo que Él está haciendo, aun cuando nosotros no nos demos cuenta. Hasta durmiendo, el Señor trabaja con nosotros. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. 2000 años, dentro de 25 años, si el Señor no habrá venido primero, gloria a Dios, se van a cumplir que esta palabra sigue vigente. Y está vigente por eso. Porque lo del Señor no pasa de moda. Lo único que no pasa de moda es la palabra de Dios. Porque la moda tiene esos tiempos. Bueno, la moda es del mundo. Y precisamente por eso es que va y viene, va y viene. Bien. Perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis compañeros, de mis contemporáneos, en mi nación, en Israel, siendo muchos más celosos de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Y eso es lo que pudo haber pasado en las vidas de nosotros. Cuando le agradó a Dios revelarnos a su Hijo. Porque antes del vientre, antes que tuviéramos dentro del vientre de nuestra madre, Él nos conoció, Él nos conoce desde siempre, nos apartó, por eso dice que somos santos. Entonces, leyendo la palabra con detenimiento nos vamos dando cuenta qué es lo que pasa y que la vida del cristiano es idéntica, la de uno y la de otro, cuando Cristo Jesús está en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestro espíritu. Porque cuando das el testimonio, tú dices, bueno, en el fondo, lo mismo que está diciendo Edwin, lo mismo que está diciendo Efraín, Josué, es lo mismo que me pasó a mí, con ciertas diferencias, pero porque hubo un llamado, porque nos conocía desde siempre. Entonces, si hay un llamado, hay un propósito. Y en ese propósito tenemos que trabajar para servirle al Señor. ¿Con qué? Con denuedo, con pasión, con temblor y temor. Sigue y dice Pablo, entonces no se lo reveló ni sangre ni carne. O sea, ningún hombre le reveló al Señor Jesucristo a Pablo. Puede que alguna persona
haya sido usada por el Señor, y así es, para llevar a otros a los pies de Cristo. Pero en el fondo, eso es un instrumento. Es Jesús. La verdadera razón es el Señor, que tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Así nos los haya presentado el pastor, un amigo, el vecino. Son instrumentos. Somos instrumentos del Señor. No somos los que hacen la obra. La obra, ¿verdad?, la perfecciona el Señor, porque es de Él. Nosotros somos los que regamos y los que plantamos, pero el que hace crecer la obra es Él. No subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí, delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios al ver, o sea, en Pablo, ¿verdad? O sea, le daban gloria a Dios al ver la maravilla que había hecho, porque ese hombre que estaba persiguiendo la iglesia, ese hombre que estaba asolándola, ¿recuerdan a Esteban? Él estuvo, según las escrituras, parado frente, ¿verdad? Entonces, él de alguna forma dio el visto bueno para que los que estaban en contra del evangelio, que eran esos mismos que luego también persiguieron a Pablo, esos mismos que iban en contra de lo que Pablo estaba predicando, ellos le dieron muerte a Esteban. Pero Esteban, en las mismas palabras, dice que él glorificó al Señor. Él vio al Señor, él glorificó al Señor en sus momentos de angustia, en sus momentos finales en esta tierra. O sea, él estaba partiendo a la presencia del Señor Jesucristo, porque le fue fiel hasta la muerte. Entonces, Pablo resalta eso. O sea, él dice que por su consentimiento él vio la muerte él consintió la muerte de Esteban. Y entonces él lo reconoce, pero entonces él reconoce que ese mismo Dios, ese mismo Señor Jesucristo, en su momento, en el tiempo, él le hizo reconocer, él le hizo ver al Señor Jesucristo. Él hizo que tuvo misericordia y a su tiempo le presentó al Señor y él lo recibió. Luego dice, después, pasados 14 años, dense cuenta que no son 2 días. Él estuvo con el que estuvo menos tiempo, fue con Pedro. Estuvo 15 días reunidos con Pedro, pero antes estuvo 3 años y otros 14 años más en distintas regiones, donde algunos los conocían, eran no de vista, pero sí de los hechos en que había estado él involucrado y todo lo que él hacía en contra de la iglesia, y ahora se maravillaban. Entonces, Pablo tuvo una ordenanza, tuvo
una dirección, un conocimiento guiado por el Señor Jesucristo. Él mismo lo dice. ¿Cómo está, Luis? Dios le bendiga. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Recuerden a Bernabé, a Tito. Con Bernabé tuvo él una discusión por causa de Juan Marcos, ¿verdad? Que se había regresado a Jerusalén. Eso lo vamos a ver, eso lo vemos en Hechos capítulo 13. Es largo, pero tiene un contenido bien rico en cuanto a toda la descripción, en cuanto a toda la narrativa que hace ver que todo lo que Pablo envió escrito por cartas a las iglesias es lo que Lucas refiere en el libro de los Hechos. Y esto es una forma de constatar, ¿verdad?, que la palabra de Dios, para aquellos que insisten en buscar argumentos para demoler y desvirtuar, estos son fundamentos, argumentos que se usan para confirmar la palabra de Dios es verdadera. 14 años después, sube otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también con él a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Fíjense que ahora uso a Cristo Jesús, o sea, el Mesías, el enviado de Dios, ¿verdad?, hecho carne, Jesús. Para capítulo 2, versículo 4. Vamos al 5. Para reducirnos a esclavitud. Ya conocemos esto. Esto es como que el elemento primordial con el cual se enfrentaba Pablo en todos los escenarios, en todas las circunstancias, en las distintas regiones, en sus distintos viajes misioneros, en la formación y en la fundación de iglesias. ¿Por qué? Bueno, porque eran opositores que querían, que no querían reconocer el evangelio de Dios, el evangelio del Señor Jesucristo. No querían reconocer que el Señor Jesucristo había sido crucificado, que al tercer día fue resucitado por Dios Padre, y que se mostró no solo a los apóstoles, sino a 500, dice, a más de 500. ¿Ya? Y se sigue mostrando en la vida de cada uno de nosotros, porque luego se mostró a Pablo, y Pablo lo dice. Pablo no lo vio físicamente, pero Pablo lo presenció, lo escuchó, recibió. Así, lo que Gamaliel le enseñó a Pablo, ¿verdad?, quedó en nada. ¿Verdad? Quedó en cero para todo lo que entonces se dio cuenta y recibió. O sea, el Señor usó de lo más vil, de lo más despreciable del mundo para darse a conocer. Y entonces aquí vemos que su palabra se cumple, porque es eso. Y nos usa a nosotros también para eso. Pero la manera, Pablo lo dice, o sea, porque Pablo está peleando con estas sectas, con estos grupos, con estos judaizantes, para que no dañen el trabajo
que Él está haciendo. Entonces, Él los enfrenta, pero con la intención de que los que han recibido a Cristo permanezcan. Y ese es el mensaje también, que seamos firmes, que nos mantengamos en la palabra. No nos vamos a mantener en la palabra solamente porque recibimos un día a Cristo y dijimos, sí, yo lo acepto, sé que es el Hijo de Dios, lo recibo en mi corazón, me arrepiento de mis pecados, te pido, Señor, que me recibas, ¿verdad? Y me hagas una criatura nueva. No, esto hay que trabajarlo, esto hay que trillarlo, y la única manera de hacerlo es orando, leyendo la palabra y haciendo ayunos. O sea, sacrificando la carne para poder mirar la obra del Espíritu Santo en nosotros y convencernos de que un día más es una oportunidad que tenemos para darle gloria y honra a Él y vivir no como el mundo. O sea, el Señor les dijo al Padre, Señor, Padre, no te pido que lo quites del mundo, pero que los guardes, los cuides del mundo. O sea, y eso es lo mismo que nosotros anhelamos de nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo que Él hace. Pero siempre que nosotros decidimos seguirle a Él. Entonces, dice Pablo que estas personas entraron para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Está confirmando, el Señor Jesucristo fue el que me ordenó en esto, el que me guió, el que me enseñó y el que me ha preparado para esto. Ahora me reuní con los que tienen cierta reputación. Pedro, Juan, Jacobo, que por cierto recibe al Señor Jesucristo después, porque al principio era uno de los que decía, ¿verdad?, de los que rechazaban al Señor. Pero lo que Pablo está resaltando acá en esta palabra es que esta gente quería reducirlos, quería someterlos a que cumpliesen, que abandonaran el Evangelio y continuaran la práctica de la ley, de la Torá, porque ellos pensaban que en la ley era donde tenían la salvación. Y nada más alejado a la verdad, porque ninguno podía ser salvo por medio del cumplimiento de la ley, porque ninguno podía cumplir los 613 artículos de la ley todos los días. El único que cumplió la ley fue nuestro Señor Jesucristo. Pero de los que tenían reputación, ya hablamos de esto, aun cuando nada le comunicaron, él los reconoce, pero también dice que lo que ellos hayan sido en su pasado, eso no es un problema de él. Y eso es también una enseñanza que Pablo nos deja acá. Lo que algún hermano nuestro haya sido en el pasado, ya eso el Señor Jesucristo lo limpió. Entonces el pasado, ¿verdad?, quedó atrás. He aquí, somos hechos personas nuevas, un hombre nuevo en Cristo Jesús.
no vuelvo atrás. Así es. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión a los gentiles, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. De manera que la palabra, la obra de Dios se estaba cumpliendo y se sigue cumpliendo. Porque a todos los gentiles, ¿verdad?, al resto de la humanidad, exceptuando a Israel, se le asignó un seguidor, un enviado de Cristo, un apóstol. Eso es el significado, un enviado del Señor. ¿Para qué? Para que difundiera su evangelio, no los apóstol con A minúscula, no con A mayúscula como se pone, o sea, no es un título, como en nuestros días vemos, no es un título. O sea, apóstol es enviado a fundar iglesias, a llevar la palabra, a instruir, a sembrar, fundar iglesias, dejarla en manos de otros que se encargan de la labor de pastoral, de los diáconos, de los obispos, para que crezcan localmente y seguir ellos. Eso lo hizo Pablo y ahí está el ejemplo. Pero nos hemos desviado o se han desviado y han tomado esto como un cargo, como una posición para estar por encima de todo lo que es la iglesia. Y es un error porque sobre la iglesia, la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. Entonces, vemos cómo Pablo nos enseña acá todas estas cosas hace poco menos de 2000 años, pero siguen estando vigentes. Él va a los de la incircuncisión, a los gentiles, y Pedro, Jacobo y Juan y otros discípulos fueron, y otros apóstoles fueron a Israel, a los judíos, para que ellos conozcan que el Señor Jesucristo ya vino y Él va a volver. Él es el Mesías, Él es el enviado. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Tenían poder los de la circuncisión, son los mismos que llevaron al pueblo a clamar, ¿verdad? A gritar que soltaran a Barrabás y crucificaran al Señor Jesucristo, porque fueron estos líderes de religiosos de Israel los que condujeron al pueblo, sedujeron al pueblo para que hablaran en contra del Señor Jesús y pidieran la libertad de Barrabás en lugar de Jesús. Pero todo esto es para que se cumpliese la palabra.
porque el Señor se entregó voluntariamente. Todo esto era para que se cumpliera la palabra. Dice también la palabra, ¿verdad? Para que todo lo que me diste te lo entrego. O sea, ninguno de los que me diste los perdí. Cuando llegan a buscar al Señor Jesucristo, la compañía y los religiosos que estaban junto con esa compañía de soldados, el Señor les dijo: ¿a quién buscáis? Y ellos le dicen: a Jesús de Nazaret. Y caen a tierra cuando Él le dice: yo soy. Y yo soy es la expresión única de Dios que se reveló a Abraham, el que hizo los cielos y la tierra. Yo soy, ¿verdad? El que le dijo a Moisés que hablar, cuando le preguntó a Moisés: ¿y qué les voy a decir aquí? ¿De parte de quién voy? Diles que yo soy, ¿verdad? El que, ¿uh? Entonces, allí vemos parte de esa deidad del Señor Jesucristo. O sea, no dejó de ser Dios. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron, él se retraía y se apartaba porque tenían miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, en su disimulo, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pablo era claro, y él decía: si esto es así, así es que lo vamos a cumplir. No lo vamos a cumplir a medias, sino que, y entonces él reprende delante de todos a Pedro, sabiendo incluso cuál era la autoridad de Pedro, pero él estaba claro también, o sea, de quién había recibido la autoridad que él estaba manifestando a los que estaban distorsionando la palabra de Dios que estaba siendo predicada por Pablo, y aún a los apóstoles que habían estado con el Señor Jesucristo, en este caso Pedro, porque quería congraciarse con los judaizantes. Y él le habla claro. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todo: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, entonces ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? O sea, si tú estás claro de lo que nosotros estamos haciendo, si estás claro de que el Señor Jesucristo es el que está obrando esto, si te diste cuenta definitivamente, porque cuando ellos fueron a Samaria se dieron cuenta que Felipe había predicado y muchos habían recibido al Señor. Entonces ahí se dieron cuenta de que el evangelio era para toda la humanidad, para toda la creación de Dios. Cuando en casa de Pedro el Curtidor, creo que es en Jope, se le presenta un lienzo, y en ese lienzo hay animales cuadrúpedos, etcétera, y el Señor le dice: come, y él le dice: no, Señor, yo nunca he comido nada de esto. De esto, y da una expresión: inmundo. Y le dice: no llames inmundo a lo que yo he hecho. ¿Ah? Entonces allí es donde se da cuenta de que el evangelio es para todos, no hay acepción. O sea, porque la gracia de Dios no puede ser para unos y para otros, no. La creación es de Él.
Entonces, esto es lo que está revelando allí Pablo a Pedro, el que anduvo desde el principio con el Señor Jesucristo. ¿Ah? Deja las redes y yo te haré pescador de hombres. Y luego el Señor lo llama después de haber resucitado. En esa mañana cuando le dice, hijitos, ¿habéis pescado algo? Y le dicen, no, nada, tiren la red a la derecha. Es decir, le da la dirección. Y es en la dirección del Señor que tenemos que andar. Porque no habían remado, habían vuelto a sus andanzas, a sus quehaceres de antes, cuando recibieron 3 años de instrucción del Señor. No estamos criticando nada de porque, gloria a Dios, ellos pudieron estar con el Señor. Pero eso es lo que nos pasa a nosotros también. Eso es lo que nos sucede a nosotros también. Porque el mundo arrastra. El mundo arrastra y el mundo nos quiere envolver. Y entonces en esa ola nos revuelca. Y no es hablar, es que tenemos que hablarlo, porque si no lo hablamos, no lo reconocemos. Si no lo confesamos, bueno, no vamos a dar testimonio de lo que el Señor Jesucristo hizo en nosotros. Y Él hace la obra, Él la perfecciona. Cuando habla de perfectos es porque nos está dando madurez, porque nos está formando, porque nos está llevando a otro nivel. Nosotros no somos hoy lo que éramos antes. Nuestros amigos de antes ya no están con nosotros. Muchos ya no están con nosotros. ¿Ves que somos? Por eso, o sea, eso es algo común en nosotros. Porque el Señor nos cambió a nosotros. Porque el Señor nos transformó. Eso le pasó a Pablo. Lo abandonaron, no lo siguieron, lo criticaron, lo persiguieron, lo apresaron. Y finalmente, bueno, partió con el Señor. Porque un cristiano que ama a Cristo, que es de Cristo, no muere. Sino que va a la presencia del Señor Jesucristo. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Pero la ley fue puesta por Dios. Entonces, ¿por qué fue puesta la ley por Dios? Podríamos preguntarnos. Pero hay una respuesta para eso, porque la ley no es buena ni mala. O sea, no es mala. La ley es buena. Pero es por la fe en el Señor Jesucristo. Porque Dios ve a Cristo en el lugar nuestro. En vez de vernos a nosotros, ve al Señor Jesucristo. Porque Él entregó su vida por nosotros. Si fuese por la ley, entonces tendríamos que cumplir la ley a cabalidad, porque hay algo que dice la ley, ¿verdad? Que muera irreprensiblemente aquel que deje de cumplir la ley. Era imposible. Pero Dios lo hizo para que hubiese, y lo vamos a ver más adelante, un ayo, o sea, un
un institutriz, un director, un dirigente, un mentor para que nos canalizara. Y eso es la función de la ley en ese tiempo. Mientras llegaba, ¿qué? El enviado, el Cristo, el Mesías. En esa temporada. ¿Por qué? Porque la promesa fue hecha a Abraham y fue hecha mucho antes que la ley se instituyera. Exacto. Él les da las tablas a Moisés, pero mucho antes ya había dado una promesa. En tu simiente, es decir, en Cristo Jesús, serán benditas todas las naciones. La salvación viene de Israel por medio del Señor Jesucristo. Y es desde Israel que tenemos la bendición de conocer a nuestro Señor Jesucristo, porque fue allí el lugar, fue el pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. Y buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministró de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, vuelvo a hacer, entonces soy transgresor de lo que hago. O sea, me hago transgresor. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Es decir, por la ley no voy a conseguir mi salvación. La salvación viene del Señor Jesucristo, que cumplió la ley, se entregó por cada uno de nuestros pecados y nos libertó de la muerte para hallarnos con vida eterna. Con Cristo, entonces ahora viene algo que debemos tener nosotros siempre presente, porque es lo que nos da ese ánimo, es como especie de un poema que forma parte de la manera como Pablo instruía y enviaba la palabra. Y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Más claro no puede ser Pablo. O sea, les está explicando, hay dos vías, hay dos caminos. ¿Ustedes quieren continuar cumpliendo la ley? Ok, síganla, pero no van a hallar la salvación. Pero ellos, por la misericordia de Dios, el pueblo hebreo, los judíos, que aún no han reconocido, ellos van a verlo. Y dice la palabra que ellos llorarán al ver al que traspasaron. Y nosotros no lo hemos visto, pero nosotros también nos sentimos cuando podemos escuchar eso y en nuestra mente que retumba y dice, o sea, a él los traspasaron por mí. No. Así es. Prefirieron, bueno, era para también que se cumpliera la profecía. Cuando el sumo sacerdote dijo, es preferible que muera un hombre por el pueblo
que toda la nación perezca. Pero no era por sus propias palabras, que es lo que está diciendo Patti, es para que se cumpliera la palabra. Pero el hombre sigue con su intención de superar a Dios. Y entonces hay chips ahora mismo que quieren emular la inteligencia. ¿Ya? ¿Para qué? Para dirigir, para la vida la dio Dios y la dio de acuerdo a su voluntad. Y a cada uno le puso en lo que Él consideró. Pero a todos nos dio una medida de fe. A todos. Es decir, ninguno de nosotros tiene excusa para decir, yo no sé, yo no sabía porque a mí no me dieron fe. No, hay una medida de fe para cada uno. Y el que quiera, el que necesite fe, pídasela al Señor, que Él la va a dar abundantemente. Entonces, ahora Pablo ya se abre completamente con ellos y le dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, igual nos habla a nosotros. ¿Por qué recibimos el Espíritu? Por haber escuchado con fe la palabra de Dios, la que se nos instruyó, haber escuchado, haber leído, porque cuando la escuchas, la lees, es la palabra de Dios. Esto solo quiero saber de vosotros, le dice. Y eso también nos dice a nosotros. Y dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a caer por la carne? Si estamos en Cristo, vamos a seguir con las peleas. Vamos a seguir con las diferencias. Reflexionemos y nos quedamos callados y esperamos que el Señor haga la obra. Vamos a seguir viendo lo que no debemos ver. Vamos a seguir tocando lo indebido. Vamos a seguir siendo vanagloriosos y orgullosos, arrogantes. Bueno, la palabra lo dice, porque más adelante vamos a ver algo. Yo espero que nos dé tiempo. Vamos a seguir siendo chismosos. Sí, lo dice. O vamos a renunciar a la concupiscencia, a la ira, al maltrato, al desprecio, a la lujuria. Hay que abandonar todo y seguir a Cristo para poder hallar santidad en el Señor, porque sin santidad nadie podrá ver a Dios. Y no es la palabra, pero tenemos que comprenderla. Por eso es que Pablo le dice: ahora van a caer. O sea, después que ustedes recibieron a Cristo, lo vieron, recibieron su palabra, ahora van a caer. Entonces, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe. Así Abraham creyó a Dios. Y aquí viene algo que es poderoso, porque esto fue muchísimos años, muchos años atrás. Y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones.
Esto lo podemos ir leyendo con detenimiento, pero sabiendo que ya lo hemos trillado, ya lo hablamos, ya lo estudiamos hace un momento. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está. Ahora viene confirmando todo lo que nosotros hemos estudiado hasta ahorita. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Era imposible. Pero eso ya Dios lo sabía. Porque Él es Dios. Y porque Él es bueno. Porque si no todos hubiesen perecido. Y porque es bueno. Y porque es grande en misericordia. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. No hay otra manera. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Exacto. La fe tiene un condicionante. El que no las haga, no podrá vivir. Pero no era posible. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Lo dice la misma ley. Maldito aquel que es colgado en un madero. Entonces, él se hizo a sí mismo, se hizo maldición por nosotros, para que nosotros alcanzásemos, porque no era de otra manera. Con su muerte, su resurrección, el perdón de los pecados vendría sobre nosotros. Porque por medio de la ley no era posible alcanzarlo. Entonces, así es, como dice el hermano Luis. Porque el Señor dice, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y el único que cumplió la ley fue el Señor. Precisamente para eso, porque era imposible que nosotros lo lográramos. Entonces Él toma nuestro lugar, y al tomar nuestro lugar, cumplir la ley, porque si no, entonces vendrían los que no son del Señor, los contrarios a la voluntad de Dios, y dirían, no, pero aquí hay una contradicción. Porque entonces, y bueno, aquí está la respuesta. Parte de esos misterios que han sido revelados. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Es decir, cuando hacemos un contrato, cuando hacemos un pacto, lo firmamos, hay testigos, etcétera, y así se cumple. Era la palabra. Era la palabra, y la palabra era más que un pacto. Así es. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a las simientes. ¿Ah? La simiente sería un montón, pero era específicamente la simiente de Abraham. El Señor Jesús. Como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo Jesús. O sea, y ahora dice Cristo, o sea, el enviado, el Mesías, el que Dios colocó allí, o sea, el Hijo de Dios. Porque acá mismo, ¿a quién le está hablando? Al pueblo
de Israel, a los judíos cristianos y a los no cristianos. Y ellos sí entienden y saben perfectamente quién es el Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. O sea, la herencia no viene por la ley, la herencia viene por lo que Dios prometió a Abraham, ¿verdad? Y la promesa es el Cristo. O sea, el Salvador, el que vendría a remitir a darnos redención. Y en todo esto que estamos leyendo nos damos cuenta, bueno, esta es la revelación. Esto es una revelación de que Cristo es Dios, de que el Señor es Dios. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Lo dijimos anteriormente, o sea, si entonces estaba la promesa, entonces ¿para qué Dios la colocó? Bueno, para que hubiese una canalización, para que hubiese algo que estuviese dirigiendo allí, que no se saliera de control, porque se desbocaban y entonces en el ratico que estaba o en los 40 días, bueno, no puedo decir ratico porque quizás yo diría, bueno, es una eternidad, que Moisés sube a la presencia del Señor y baja con las tablas de la ley, ya habían hecho un becerro de oro. Y con la anuencia de Aarón, el sumo sacerdote. Entonces, es algo como que, o sea, ustedes no pueden de ninguna manera, nosotros no podemos de ninguna forma. Los que están allá afuera no pueden. ¿Ve? Es algo así como que si nosotros no podemos, ellos todavía menos, porque no conocen. Entonces, ahí estaba Aarón. Y Aarón sabía lo que, o sea, Aarón era el que tenía el puesto de Moisés y Moisés estaba haciendo las veces, dice el Señor en su palabra, de dirigir todo el asunto con Faraón. Entonces, si nosotros estamos en Cristo y se nos hace difícil, ¿qué pasa allá afuera? Lo que pasa allá afuera es algo similar a estos judaizantes. Es decir, no, pero ve a la iglesia el domingo y no importa, ya después puedes salir con tu novio y bueno, y pueden hacer lo que ustedes quieran por allá afuera. No es así, no funciona, no es así. O bueno, no importa, fuimos a la iglesia, pero entonces seguimos en discordia, seguimos con rechazos y con guerras familiares, me refiero. Porque allí es donde ataca más el Satanás, porque sabe que si hay una familia unida, que hay una familia que está en Cristo Jesús, bueno, ahí es donde es su mejor campo de batalla para destruir la obra de Dios. Pero en el nombre del Señor reprendemos todo espíritu y toda intención del enemigo de destruir nuestro fundamento en el Señor. Dice entonces, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Lo repetí para que nos quede. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones
Es como, recuerdan, pero entonces ¿por qué Moisés permitió cartas de divorcio? Bueno, porque había mucho maltrato, recuerdan, pero eso fue del corazón. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios sí es uno solo, sí es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia verdaderamente por la ley. Mas, la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero, antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Está ratificando. O sea, Pablo estaba más claro que muchos de los que habían incluso estado con el Señor Jesucristo. Y les explica acerca de las diferencias, pero también les dice que la ley era necesaria hasta que viniese la simiente. Pero en la fe es donde vamos a tener la redención. En la fe en el Señor Jesucristo es donde vamos a tener nuestra salvación, y ya no hay ayo en la ley sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro guía, nuestro maestro, nuestro Señor es Jesús. Y es por medio de Él que nosotros llegamos y logramos estar delante del Padre. O sea, es por medio de el Señor Jesucristo. Entonces, Pablo les está dirigiendo en la verdad, y le está dando a reconocer su error, que están siguiendo una doctrina que no está basada en el evangelio verdadero de la palabra del Señor, y que están yendo por un camino de oscuridad, y que van a volver a caer, si siguen así, en sus concupiscencias, en su vida pasada, la cual no da frutos. Entonces nos habla a nosotros también y nos dice que nos despojemos, que podemos depodar, no de poder, ¿verdad? Que podemos nuestro ser, nuestro espíritu. ¿Para qué? Para dar fruto. Y eso es lo que va a hablar más adelante. Porque también la ley hablaba acerca de todo lo indebido, de todas estas cosas que eran incorrectas, pero ¿hacia dónde lo dirigía? Hacia el pecado. Y consecuentemente al fruto del pecado, que es la muerte. ¿Sí? Y entonces nos llama, o nos va a llamar ahora en un momento, a seguir
¿qué? La práctica de limpiarnos, de despojarnos de la inmundicia y de dar frutos. Entonces, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño. Aquí va a hacer una comparación él, para que comprendamos de qué se trata. La diferencia entre el esclavo, en permanecer en esclavitud y en ser libre, y en tener la herencia, en ser heredero. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. El niño es el heredero de todo, ¿verdad? Es el dueño de todo, pero aún no tiene la edad suficiente para tomar decisiones sobre lo que ha heredado. Sin embargo, el esclavo no. El esclavo sigue siendo esclavo, sino que está bajo tutores y curanderos hasta que el tiempo señalado por el Padre se cumpla. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Fíjense que es la tercera vez que lo señala. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y el cumplimiento del tiempo se va a dar en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestras generaciones. Para todos los que creemos en el Señor. Cumplido el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio del Señor Jesucristo. Porque todas sus riquezas en gloria las heredamos nosotros, que somos coherederos de Cristo, en Cristo Jesús. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, aquí corrige Pablo. Porque no es que conocemos a Dios, sino que Él nos conoce a nosotros. ¿Cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Porque el mundo atrae, porque el mundo nos muestra cosas que nos fascinan, y hay que morir a la carne, hay que renunciar al mundo. Porque la amistad del mundo con el mundo es la enemistad con Dios. Entonces nos preguntamos allí también nosotros, ¿qué vamos a elegir? Seguir con el Señor Jesús. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por las pruebas que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? ¿Por qué os doy testimonio de que si hubiese podido os hubierais sacado
vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Esto es una palabra de exhortación, pero que tiene un toque de disciplina. Es un llamado de atención que le está haciendo Pablo a los Gálatas, porque les dice, ustedes comenzaron bien, ustedes se entregaron, ustedes me recibieron, ustedes me atendían incluso en una situación precaria de salud que yo tenía, supuestamente tenía una enfermedad en los ojos, pero ellos no lo abandonaron, pero su mayor decepción es que no sucedió esto, sino que más bien abandonaron o estaban abandonando el evangelio del Señor Jesucristo, el evangelio de Dios. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Ahora vuelve a hacer otro ejemplo y lo hace con Sara y Agar, la egipcia y la legítima. Sí, la egipcia, la esclava y la libre. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Somos fáciles tenemos mente ligera. Y allí le pasó a Abraham, porque el Señor le había dado una promesa. Y él incluso en un momento determinado le dice que no tiene ya edad para eso y incluso su esposa también es estéril, ¿verdad? Y entonces tomó el lugar, quiso ayudar a Dios y todo, y eso es lo que nos pasa a nosotros también, porque no esperamos el cumplimiento de una promesa, porque tampoco nos aferramos a la promesa. Y entonces decidió con Sara que la sierva de ellos, ¿verdad?, le diera un hijo a Abraham. Entonces por eso dice, es de la carne. Pero el otro, Isaac, es el hijo de la promesa. Ajá. Llégate a Agar, le digo, para que, ya que yo no puedo darte hijo, porque no habían creído a la promesa de Dios. Él la había recibido, pero no la había creído. Y eso nos pasa a nosotros también. Porque siempre ponemos argumentos, es que yo ya soy viejo, es que yo no, como Moisés, ¿verdad? Yo soy tartamudo, ¿cómo voy a dirigir a tu pueblo si no puedo ni hablar? ¿Verdad? Ahí tenemos un varón, Así es. entonces así siempre ponemos excusas. Entonces, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa.
lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es del monte Sinaí, en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Más la Jerusalén de arriba, la celestial, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de partos. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. ¿Ah? Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Esa es la enseñanza que, basado en el Antiguo Testamento y en la historia de Israel, por medio de Abraham e Isaac, Pablo les presenta a estos judíos que conocían perfectamente el Pentateuco, ¿verdad? O sea, la ley, la Torá la conocían a perfección, pero no la discernían correctamente, porque solo se basaban en lo que estaba escrito, pero no miraban la palabra que había sido dada en el pasado. Luis. No, que esa pugna persiste hasta el día de hoy. Los dos hermanos siguen peleando actualmente. ¿Verdad? Que aquí Israel y los... No, es que está saliendo. Sí. Sí, ok. Bueno, son 9:30 ya va a ser. Vamos a parar acá en el capítulo 5 y 6, nos faltan. En verdad, nos falta ya lo que Pablo ordena en su palabra por medio de esta carta. Son esos 3 bloques que tienen ustedes allí. El último es, ¿verdad? O sea, lo que hace el Espíritu Santo, o lo que hace la promesa del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y luego, ¿verdad?, cómo todo esto es posible por medio de la presencia del Espíritu Santo, que es lo que nos deja el Señor Jesús al partir, porque dice: es necesario que yo me vaya para que el Paracleto, para que para que pueda venir el Paracleto, el que va a convencerlos, porque Él hablará de todo lo que Él escuche del Padre y del Hijo, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a dejar para una próxima oportunidad, que sea pronta, si Dios quiere. Vamos a ver si yo voy a hablar con Lucy para ver en qué momento podemos culminarlo. Quizás antes, o ahí vemos. O sea, digo, para no ser tan largo y poder culminar pero lo tendríamos que... Sí. Ah, sí, hay el grupo de Edwin. Es correcto. Está bien. Está bien. Lo
Lo podemos incorporar también en las casas de oración. Digo para no darle tanta larga, pero nos podemos acomodar. Bueno. Sí. Sí. Está bien. Bueno. No, hoy no. La semana próxima sí. Ah, pero... Bueno. Bueno. Bueno, vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias por esta palabra, Padre amado. Te damos gracias porque tu presencia, Señor, ha estado a nuestro alrededor, o nosotros estamos alrededor tuyo, Señor. Tú estás en medio de nosotros, Padre amado. Tu palabra, Señor, tu palabra es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino, Señor. Es alimento, Señor, a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestra mente. Guíanos, Señor. Ponnos, Padre amado. Ponnos a nosotros, Señor, cada día el interés, la necesidad, Señor, de buscarte por medio de tu palabra, Señor, de compartir tu palabra, Señor, de pedirte entendimiento. Derrama sabiduría sobre nosotros. Padre, queremos aprovechar este tiempo para que tú, Padre amado, bendigas a la iglesia, Señor. Bendigas a tu iglesia en todos los rincones del mundo, Señor. Pero hoy te pedimos también, Señor, por Casa del Rey. Te pedimos, Señor, que tú sigas obrando, Señor, en el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros, Señor. Por medio, Señor, de los tiempos de oración. Por medio, Señor, de los estudios bíblicos, por medio, Señor, de la congregación que tú, Señor, pones. Padre, obra en nosotros, Señor, que no nos desviemos a derecha ni a izquierda, Señor. Obra en nuestras casas, en nuestras familias, Señor, que te honremos, que lo que hemos estudiado, lo que hemos escuchado de tu palabra, Señor, lo pongamos en práctica, Padre amado. Que tus dichos, Señor, los guardemos en nuestro corazón para no pecar contra ti, Señor. Señor, levanta esta iglesia espiritualmente, Padre amado. Levántanos, Señor, y llévanos a lo alto, Padre Santo. Que hagamos el bien, Señor, que llevemos a otros tu palabra, que compartamos con otros, Señor, con los que aún no te conocen, Señor, para que ellos sepan, Señor, la bendición que tú das, Padre amado. Refléjala en nosotros, Señor, para que nosotros podamos, Señor, transmitirla. Señor, guárdanos, regrésanos a nuestros hogares, Señor, con bien. Bendice a nuestras familias, Padre amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Amén.